Así es. Bueno, ya estamos con el próximo entrevistado. Perdón, quiero hacer un comentario sobre el entrevistado que partió recién, porque Sí. la verdad, Pau, te portaste muy bien. No hiciste ni una pregunta, ¿Y todas qué tus voy a caras. hacer? La Claro. gente no ve con una camarita lo que fueron tus caras mientras Sí, fue una muy linda silencio nota. frente al micrófono, pero la verdad que le mandamos un saludo gigante a César y se emocionó al final. La verdad que entrañable. Era inevitable. Y sí. Bueno, Santiago, ¿cómo estás? Bien, acá esperando sus preguntas. Bueno, estamos con Santiago Raggio. Él es médico traumatólogo, especialista en... Cirugía y traumatología, cirugía y ortopedia. Sí. Ujú. Cirugía Bueno, artroscópica, muy bien. principalmente. Recién Buenísimo. llegado a la ciudad de Pehuajó, de los lares de Andorra y de las Europas, así que tenemos a un nuevo profesional en el rubro aquí en la ciudad. Sí, bueno, cosas de la vida, ¿no? Que te vuelven a traer a tu tierra natal y es interesante también poder brindar, ¿no? Lo que uno ha aprendido afuera y darle a la población en la medida en lo que uno pueda Sí. brindar su experiencia. Sí. No, y está bueno en lugares del interior tener muy buenos profesionales, porque a veces siempre cuando surge algún tipo de situación compleja, cuando uno está lejos de los grandes centros médicos, por ahí hay que trasladarse. Así que bueno, bienvenido. Sí, Bien. bueno, es lo que sufrimos acá en el interior, Claro. es la derivación constante que parecería que Dios atiende en En Buenos Buenos Aires, Aires. ¿no? Y no es así. Estamos todos trabajando para revertirlo, Santiago. Podemos ver, Sí. no, uno puede Sí. ver innumerables tratamientos mal indicados y pacientes que han sido mal operados en Buenos Aires. También, Totalmente. tal cual. Entonces Sí. yo creo que es cuestión de hacerle creer a la gente y demostrarle que uno trabaja bien y Ujú. poder hacer las cosas bien hechas en nuestra ciudad. Bueno, ¿y vamos a hablar de qué? ¿De accidentes domésticos? ¿De qué vamos a hablar? No, mira, a raíz de una charla en el Colegio Santa María, donde contacté acá con la producción, que ellas me invitaron a hablar sobre lo que es el trauma o el trauma infantil. Ujú. A ver, ¿por qué consideramos que un niño es diferente que un adulto? ¿Que hay que prestar atención cuando se nos cae un niño en el colegio, en la plaza, en casa? Mm. ¿Sí? ¿En qué tenemos que hacer hincapié? ¿Cuáles son las cosas importantes a resaltar Ujú. para no cometer grandes errores? Ujú. Bueno, a partir de esa charla, bueno, poder brindarles un poco la experiencia, después de haber trabajado mucho con trauma en sí, porque en el hospital donde estaba, las guardias eran de traumatología que venía de pistas de esquí, Mm. donde había más de 2000 esquiadores por fin de semana. Eso trae acarreado traumatismos importantes en todas las edades, pero bueno, como acá surgió el tema que somos todos padres, tenemos niños y nos interesa mucho, las pautas son las mismas. Sí. Una pregunta ya para clarificar digamos, el vocabulario. Cuando ustedes dicen trauma como médicos, ¿a qué se refieren? Para el No. ciudadano común, un trauma que vendría a ser un Un golpe. trauma o un paciente politraumatizado es un paciente que sufre un accidente. Un traumatismo puede ser un traumatismo mínimo o que consideramos mínimo, pues subió un chiquito de 2 años arriba de una silla a buscar algo arriba del aparador, se cae de espalda y eso es un traumatismo. Claro. Ah, es un golpe. Y es un golpe. Y otro traumatismo, se cae en la bicicleta, es un traumatismo, o choca una bicicleta contra un auto o una moto, y hay también pacientes traumatizados. Ok. Dentro de esos hay pacientes que son traumatismos graves, ¿sí? Y otros que son traumatismos leves. Ujú. Todo lo que era el cráneo, digamos, la cabeza, ¿eso es lo que uno más tiene que tener en cuenta al momento de un golpe fuerte? Sí, en sí, cuando nosotros estamos ante una persona que está traumatizada, o hablemos de un niño traumatizado, lo primero que tenemos que determinar es cuál es su estado de conciencia. Si, a ver, este chiquito realmente responde a las órdenes o no responde a las órdenes, está orientado, sabe dónde está, sabe lo que le pasó, él te puede decir qué es lo que le duele, se moviliza o no se moviliza, hacer hincapié en esas cosas que son muy importantes. Uno preventivamente, hay gente que dice, no, bueno, lo vamos a sentar, lo vamos a poner de lado, que acá uno es en lo que quiere hacer hincapié, ¿no? No tocarlo. No, intentar principalmente, si está consciente, siempre preservar, o no, consciente o no consciente, sí preservar su columna cervical. La columna cervical es la gran olvidada la gran olvidada porque la gente no tiene la información, entonces uno no sabe qué hacer,
Pero ¿qué hay que hacer? Hacer una inmovilización de la columna cervical. Está usando el cuello. El cuello. La columna cervical es el cuello, que significa no rotarle la cabeza, no hacerle una hiperflexión, que significa que la pera toque con el pecho, ni que la cabeza se vaya hacia atrás, sino moverlo en un bloque y tratar de inmovilizar o no mover la columna cervical. Bien. Si tiene ganas de vomitar, que a veces pasa un traumatismo de cráneo, que vienen los vómitos, tratar de ponerlo de costado, siempre en bloque, para que no se broncoaspire, que significa para que el vómito no se trague, su vómito no se ahogue con su vómito, que ahí trae aparejado otras complicaciones. Bien, cuando vos decís moverlo en bloque, como yo estuve en la charla, explicaste que es que no se vaya a girar el cuello, sino que, digamos, moverlo del torso para el costado, ¿no? Claro, en bloque, ¿qué significa? Que si queda tirado en el piso boca arriba, ¿sí? Cuando uno gira los hombros, ¿sí? Girar los hombros con la cabeza, que sea un bloque. Claro, que no se mueva la cabeza. Que la cabeza no gire ni para la derecha, ni para la izquierda, ni para atrás, ni para adelante. Bien. Todo eso ocasionaría un daño cervical ante la sospecha de una fractura. Bien. Una fractura en una mano, en un brazo, en una pierna, puede ver la desviación, ¿sí? La simetría que pierde el cuerpo, ¿sí? Cuando te queda la planta del pie que te mira para vos, si tiene una fractura de tibia o algo en el fémur, se le salió la cadera, o una mano totalmente girada. Qué horror. Vos ves la simetría, decís, mira, este brazo está normal, pero este mira para dónde está. Sí. Entonces ahí te hace sospechar que tenés una fractura y ahí hay una gravedad. Pero la columna cervical no está protegida. No se ve. ¿Sí? No la vemos. Entonces vos podés tener una fractura de columna cervical que sea inestable. Que significa que ante un mecanismo de rotación genera una compresión medular. Claro. Y Santiago, ¿con qué se puede inmovilizar, por ejemplo, un niño que se cae, la cabeza de ese niño si hay sospecha de fractura? A ver, en casa habitualmente no tenemos, o tenemos ¿qué es lo habitual? Tener toallas. Entonces uno puede hacer con una toalla un chorizo de toalla, enroscarla, ¿sí? Y eso, intentar pasarla por debajo de la columna cervical y ir dándole vueltas hasta inmovilizarlo y dejarlo rígido. Perfecto. Obvio, eso es lo primero que vas a hacer, mientras otro llama a la ambulancia, porque ese chiquito necesita una asistencia médica y necesita un control por un médico o por el servicio de guardia del hospital o de una entidad privada, que lo miren, que valoren realmente qué es lo que tiene, y si hay dolor cervical, la radiografía de columna cervical, que esto va aparejado a un protocolo radiológico que todo profesional que está en un servicio de urgencias habitualmente lo conocen. Bien. Que eso ya no pasa por la responsabilidad ni del papá ni de la mamá. Vos como mamá no vas a saber qué radiografías están bien hechas o mal hechas. Hay protocolos internacionales que los médicos que están en un servicio de urgencias deben conocer. ¿Cuál es el trauma más común en una casa donde hay niños? ¿Hay algún tipo de estadística? No sé, yo te cuento, en mi casa somos de 7 personas, 3 mujeres, las 3 con clavícula quebrada. Sí. A ver, el traumatismo, habitualmente uno de cada 50 niños y uno de cada 25 niñas sufren un traumatismo grave con una fractura durante el desarrollo. ¿Sí? Eso hay una estadística internacional. Entonces vos sabés que cada 50 nenes vas a tener uno que va a sufrir una fractura importante, que tal vez necesite una reducción o un tratamiento médico quirúrgico para hacer un tratamiento. En casa, a ver, todos tenemos nenes, los nenes ya sabemos, se suben arriba de la silla del aparador, y del aparador intentan gatear a ver si pueden sacar el vaso con el Mickey Mouse. Y se vienen de espalda, el traumatismo de cráneo, quemaduras, ¿sí? Las quemaduras también, que es una cosa muy habitual en el hogar. Pero claro, vos, el panorama es estás durmiendo, mamá, pum, golpe, te encontrás con tu hijo, silencio, desvanecido, que es lo que habitualmente nos va a ver, se quemó, lo vas a poner en agua fría, bueno, pero este es el traumatismo grave. ¿Sí? Se cayó de la bicicleta, te lo encontrás tirado en el patio de casa, desmayado, no sabes qué es lo que tiene. No sabes dónde se golpeó. Entonces no sabes dónde se golpeó, lo puedes encontrar boca abajo, de lado, entonces ahí empieza, ¿sí? Directamente es tomarle la cabeza por detrás, hacer tracción, y entre 2 personas, a veces toca hacerlo solo, pero un niño es fácil, porque agarras la mano con una mano desde la nuca, el otro le tomas los hombritos, lo girás, lo pones boca arriba y tratás de estimularlo.
Claro. A ver si responde, si no responde. Sí. Entonces con eso podemos determinar un nivel de conciencia, si está orientado, si está confuso, si tiene una somnolencia que no responde a nada o si está en estado de coma. Sí. Claro. Y seguramente todo ese tipo de accionar sea importantísimo para los resultados o para cómo después evolucione ese niño, Claro. ¿no? El problema es que la columna cervical, si vos haces un mecanismo de rotación, le provocas un daño neurológico Claro. que después puede llegar a ser irreversible. ¿Por qué? Pues no tenemos la complejidad de un centro de cirugía de columna en Pehuajó, de cirugía del raquis, para poder descomprimir una columna cervical por vía anterior y hacer una fijación en un niño. Claro. Tiene que viajar. Santiago, Es muy complicado, entonces estos daños, a medida que pasan los minutos, se va acentuando el daño neurológico y esto deja secuelas muy importantes. claro. Y una pregunta, cuando un niño recibe un golpe, de los miles que reciben, por ejemplo los míos, se golpea la cabeza y a veces le sale el chichón, eso que dicen las abuelas que es mejor que salga el chichón para afuera, que no salga, hielo, no hielo, si responde a los, digamos, el chico no pierde para nada la conciencia y responde bien en todo lo demás y solamente llora con un chichón, Claro. ahí... Vos, pensá que el traumatismo craneal, tenés el cráneo que tiene dos capas, Sí. una tabla externa y una tabla interna. Por dentro está lo que es la masa encefálica, Ujú. ¿sí? El cerebro para entendernos, y por fuera de esas dos tablas está lo que es el periósteo que envuelve a esta tabla con una vascularización, y después de ahí una pequeña capa de tejido celular subcutáneo y después cuero cabelludo. Entonces, el chichón que sale para afuera es un hematoma por un traumatismo a nivel perióstico con desgarro de un vasito, Claro. que habla de un traumatismo importante. Sí. No, pero tenés que pensar que la masa encefálica por dentro recibe el mismo impacto. Claro. La masa encefálica está sostenida o está como si estuviese flotando en líquido. Esta masa golpea y después provoca un efecto de contragolpe. Habitualmente el daño es contralateral al lugar donde tuviste el impacto. Ah, Tuviste un impacto a la derecha, El la daño masa fue- encefálica pegó y en el rebote te puede dar un mecanismo contralesional en el polo opuesto. Ajá. Mirá Si en vos. el norte, en la parte sur, Ajá. por un rebote. Claro. Entonces esto también, el edema cerebral, o esto se va a reflejar después con el estado de conciencia del paciente, bueno, focos neurológicos diversos, que esto depende, bueno, ya es un cuadro grave, pero si vos tenés un chiquito con un golpe en la cabeza que no te responde, que no sabe dónde está, Claro. que le decís mueve la mano, no la mueve, tal vez abre los ojos, pero está desorientado. Pero pensá que esos diferentes niveles, ¿sí? Desde el que te responde al que no responde al estímulo doloroso, son grados de complejidad. Claro. Claro. Entonces, claro, te encontrás con que sí, mamá, me duele acá, bueno, quédate quietito, te duele la cabeza, te duele el cuello, no cuesta nada pasarle la mano por detrás, palparle, sí, me duele ahí, bueno, le dejás la columna cervical, le pones una toalla, lo inmovilizás, Claro. llamás al servicio de emergencia que tengas, Claro. mira, tuvo un traumatismo craneal, la recomendación que tengo es de no moverlo, Y no dejarlo dormir. bueno, y tratar de que no se deprima su Ajá. sistema nervioso, estimularlo, ¿sí? Hasta que venga un médico. Hay veces te pasa esto en el medio del campo, a 40 kilómetros de Pehuajó. Escuchándote hablar pienso que por ahí no es exagerado empezar a tomar la buena costumbre de que los niños anden en bicicleta con algún tipo de casco. Sí. A ver, creo que ¿No? el punto de partida pasa por ahí. Los países desarrollados es obligatorio. Claro. Te encuentran andando O sea, en todavía bicicleta no estamos por luchando la- para que usen casco con la moto, pero Bueno. ya sabiendo esto, decís, bueno, un niño en bicicleta. niños o adultos. Sí, claro. Un adultos traumatismo en bicicleta tiene las mismas consecuencias que un traumatismo en moto. también, Hay gente que en la bicicleta va a 40 kilómetros por hora o 50. sí. Y en la bicicleta el poder de frenado que tenés no es el de una moto, Mm. porque tiene un disco de freno muy pequeñito o tiene unos patines. Claro. Y bueno, y cuando vos chocas por diferencia de masa, vos pegás contra un auto que pesa 2 toneladas, contra una bicicleta y una persona, bueno, ya ahí tenés la diferencia, es decir, el grado de impacto Mm. que tenés es más grande. Y aunque te caigas, te estás cayendo de 2 metros o de 1,50 m y bueno, y te pegaste un golpe en la cabeza. Mm. Por eso que yo creo que, como dije en el colegio, ¿sí? Que la prevención es lo más importante. Yo creo que tenemos que tratar de prevenir, que el tratamiento es lo que toca hacerle, pero que la prevención hay que hacer mucho hincapié. Ujú. Ni te voy a preguntar, porque no viene al Entonces, caso del deporte a caballo, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Porque Bueno, pero
Porque A ver, me imagino que Bueno, si hay en que usar equitación se casco. ponen casco. Lo Claro. que está acá, a ver, lo que es equitación, el polo, el pato. Claro, todo tiene casco, ¿verdad? a ver, todas las actividades ecuestres. ¿Cuánto mide un caballo? Si vos te estás subiendo arriba de Un metro, ya te digo, para 1,45 m por ahí. Bueno, Un criollo. bueno, te estás cayendo de 1,45 m a una velocidad de galope que deben ser de Sí, 30, sí. 20, 30 kilómetros. Y ni te digo haciendo un deporte, ¿no? Sí. Claro, ahí viene todo lo aparejado. Si encima el caballo no rodó y no te apretó. Claro. Porque ahí tenés asociado, sí, hace unos cuantos años que estaba acá en Pehuajó, un día que llegó un paciente al consultorio con un traumatismo de pelvis, con una fractura en la pelvis, una apertura de la pelvis, porque había rodado, sí, a ver, no había rodado, el caballo se había balanceado, se cayó para atrás y quedó con las piernas abiertas y el caballo encima. Ah, claro. Entonces le Qué provocó una disrupción del anillo pélvico con una apertura de las sacroiliacas posteriores y Sí, también la posibilidad de que una costilla te termine pinchando un pulmón, ¿no? sí, Miles. una Sí. vez a nivel del... Sí. Por eso es que es recomendable en determinados lugares, como pasa en Pehuajó, clubes de polo, colegios, clubes deportivos que tengan sistemas para inmovilizar Claro. la columna cervical, Tal que cual. puedan haber Que un tengan sistema un cuello duro, para ponerle a los chicos. un sistema duro, una tabla de transporte. Claro. Como uno ve, como pasaba ahora en el Mundial, se Sí. golpeaban y entraban con una camilla dura. Mm. Salían, a ver, aunque hubo un jugador que tuvo un traumatismo craneal importante, quedó mareado. El alemán. El que alemán, siguió y jugando, salió que sí. no sabía dónde estaba Sí, mirando sí. y no tenía movilizada la columna Sí, cervical. sí. Sí. Y después lo volvieron a sacar y estaba con la cara totalmente perdida. Sí, Tremendo sí. fue. Bueno, cuando se golpeó Mascherano también se acuerdan que Sí, tenía cara sí. como de perdido. Por eso es que uno tiene que hacer hincapié en, en estas cosas que son importantes. Sí. Porque no volvemos atrás con la lesión Claro. neurológica. Santiago, vos habiendo vivido tanto tiempo afuera, ¿cómo ves el tema de la educación en la prevención? Porque yo me imagino que un país donde la prevención está inculcada, educada, hasta económicamente es mucho más redituable para el país prevenir que tener este tipo de situaciones complejas Claro, acá... que le sale más caro, si hablamos en términos económicos, ni hablar de temas de salud, ¿no? No, bueno, a nivel de complicaciones para el paciente que vive el traumatismo, o la fractura, lo que sea, es algo que le trae secuelas de todo tipo, ¿sí? Económicas, personales, le altera toda su vida familiar, su vida laboral, y eso engloba una alteración, un estado de estrés del paciente que es general. Pero a nivel económico, ¿cuánto le cuesta al sistema sanitario Claro. hoy un accidente de moto que se podía haber prevenido, un accidente de bicicleta de un paciente que no llevaba casco, Claro. que se puede caer, puede partir el casco en dos, pero eso asociale una tomografía computada, una resonancia magnética, etcétera, bueno, radiografías complejas, y ni te digo si ese paciente necesita una derivación, transporte aéreo a un centro de referencia, instrumentación de columna. Estamos hablando de cantidades que, bueno, que hoy son difíciles, porque encima con las restricciones que tenemos hoy para todo el tema del instrumental importado, que cada vez es más complicado. Claro. Hay fábricas nacionales, hay gente que está trabajando bien, pero bueno, tampoco tenemos como médicos la certeza de que el seguimiento de ese instrumental en años sean de empresas reconocidas. Veníamos trabajando con otro tipo de instrumental y te encontrás que, bueno, que tenés que cambiar. Pero sí, la pregunta la verdad que es muy importante. Por eso es importante la prevención. Acá la gente, mirá que se hizo hincapié en el encuentro de motos, la gente de la agrupación de motos Pehuajó hizo hincapié en la prevención, la Sí, utilización de casco, casco. sí. Y parece que la población no toma conciencia. Hay que seguir trabajando en el tema de la prevención. Es una cosa fundamental. En Europa había campañas de televisión muy agresivas que vos En veías Nueva Zelanda y también, que te era quedás tremenda. helado, Duras, porque vos decís, sí. ¿cómo te van a mostrar esto por la tele? Sí. Yo creo que es una forma de concientizar. Solo creo que el que vive el politraumatizado es el que está en una sala de guardia y te llega el politraumatizado y decís, ¿y a este qué le hago? ¿Cómo lo trato? Porque este tiene roto el fémur, la tibia, la pelvis, está bueno con un neumotórax, y el tratamiento es multidisciplinario. Yo como traumatólogo voy a atacar lo mío, pero está todo el mundo encima claro. de él. Bueno, Santiago, la verdad que nos quedaríamos charlando, como nos pasa a veces con entrevistados tan interesantes, pero bueno, tenemos que
dejar acá. Podemos seguir en otro momento, hay muchos temas para seguir charlando. Bueno, gracias por su invitación y bueno, lo que necesiten, si les puedo dar una mano, acá estoy. Buenísimo, gracias. ¿Dónde te encuentra la gente que quiera sentarse con vos en Pe Bajo? No, en mi consultorio, ¿sí? En Gutiérrez 515, y bueno, ahí está la secretaria. Así que desde ya agradecido y bueno, y a la población en general que tomen conciencia de que el casco, tanto en la moto como en la bicicleta y en los deportes de riesgo, patín en línea, skate, hay protecciones para el skate, a ver, todas estas cosas que traten de usarlas. Muchas gracias. Escuchaste una entrevista con Santiago Raggio, médico traumatólogo.